Y voy a darle la bienvenida nuevamente a Claudia Rodríguez Torres, que es la directora de ONG No Chat, que ella va a estar moderando nuestro último panel, también a Joana Volgrat, a Luis Felipe Lota, a Pedro Olivares, que son nuestros destacados invitados para hacer este panel de cierre, a ver si se van conectando. Excelente, bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos nuevamente, contamos con ustedes el año pasado y es un gusto súper importante para nosotros poder mantener estas relaciones, poder seguir construyendo, poder seguir dialogando. Yo los voy a dejar con Claudia, que ella va a llevar adelante el panel. Vuelvo al final para saludarlos cuando terminamos, así ustedes también pueden compartir pantalla y demás si lo desean. Muchísimas gracias y bienvenidos. Y Claudia, buenísimo. Todo. Gracias, Martín. Muchas gracias. Vamos a apagar los micrófonos primero, eso, para que no nos compliquemos con el audio. Bueno, para mí es un honor estar en este espacio, como que me siento importante de estar con ustedes, y además es el panel de cierre que conocemos como los nuevos desafíos de la educación y seguridad vial, debido a los cambios además que estamos evidenciando en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestros territorios en el ámbito de la movilidad. ¿Y con quién estamos? Bueno, voy rápidamente a presentar a nuestra querida Joana Volgrat. Ella es máster en Marketing y Comunicación de la Universidad de Berlín, en Alemania, y es la actual secretaria ejecutiva de CONACYT de Chile. Así que, Jo, bienvenido, gracias por estar en este panel. Y vamos a presentar también a Pedro Olivares. Él es ingeniero civil, con maestría en transporte de la Universidad Nacional de Colombia y se desempeña actualmente como director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia desde el año 2019. Así que bienvenido, Pedro, gracias por estar en este espacio y en este panel de encuentro y reflexión. Y también estamos con Pedro Olivares. Pedro es ingeniero economista con maestría en economía, y es director de la seguridad vial en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú. Así que bienvenido también, Pedro, a este espacio. Así que es un honor poder contar con este espacio, además con ustedes que están viviendo la realidad in situ de todos los cambios que nos ha llevado la pandemia y con eso también las estrategias de educación vial que se han incorporado en nuestras ciudades. Así que, Jo, ¿te parece empezar con tu presentación? Tenemos 10 minutos y después vamos a dar un espacio de reflexión y de algunas preguntas también que vayan saliendo en el chat. Así que, Jo, todo tuyo. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, agradecer a Relief y bueno, a todas las organizaciones que están detrás de la organización de este evento, de estos 2 días. Gracias por la invitación. Y creo que había un pequeño error, Claudia, presentaste 2 veces a Pedro, el segundo fue Luis Felipe, pero bueno, todos lo conocemos, así que... Después me di cuenta. Pero bueno, está Felipe. Todos sabemos. Sí, y Pedro, que lo conocemos también. Por supuesto. Y muy bien. ¿Me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Ahora ahí sí. Tienes que poner, Jo, en modo presentación y estamos listos. Eso siempre... ahí, ahora sí. Perfecto. ¿Cómo están todos? Voy a hacerlo muy breve para que tengamos más bien tiempo para conversar, ¿no es cierto? Esto lo voy a pasar muy brevemente. El año pasado, un año especial, ya hemos hablado mucho de la pandemia en esta actividad de estos 2 días. En Chile tuvimos más de 60.000 siniestros, lamentablemente, más de 40.000 lesionados y 1.485 fallecidos. Una reducción en tanto siniestros, lesionados como fallecidos, pero en el contexto de la pandemia, por lo que cifras muy lamentables. Aquí un pequeño resumen de cómo fue la movilidad en Chile el año pasado. Esto específicamente es en la capital. Uno ve la reducción de movilidad, la reducción de flujos vehiculares, especialmente en los meses como entre abril y julio, agosto, cuando teníamos cuarentenas totales, y cómo también impactó en la reducción de fallecidos, especialmente en estos meses, con meses entre 20, 30 o 40
20% menos de fallecidos, pero esto se recuperó lamentablemente una vez que también se recuperaron los flujos a finales del año. Y igual que todos los años, el año pasado también se vio reflejado lo que más nos duele, que es que los usuarios vulnerables son los principales afectados y la mitad de quienes fallecen en Chile en el tránsito son justamente los peatones, ciclistas y motociclistas, y fue la misma tendencia el año pasado que todos los años. Pero especialmente lo que marcó la pandemia en cuanto a seguridad vial en Chile fue que tanto ciclistas como motociclistas hayan visto un aumento de los fallecidos. No así los peatones, con un 25% de reducción de fallecidos en el tránsito, sí los ciclistas y motociclistas, y bueno, a continuación voy a entrar un poco más en detalle justamente también para hablar de estos dos modos de transporte que han sido tan esenciales en la pandemia y tan importantes para nosotros, por ejemplo, el uso de la bicicleta, pero con estas cifras en mente siempre, lo que significa un gran desafío para fortalecer la protección de estos modos vulnerables y mejorar las políticas públicas también en ese sentido. Esto muy breve porque encuentro bien interesante, si vemos en cuanto a los horarios, la cantidad de siniestros o fallecidos, en este caso en el tránsito, hay un horario donde sí bajó sustancialmente la cantidad de fallecidos, y es el horario nocturno, porque estamos hace ya más de un año con toque de queda. No sé si tiene el mismo nombre en los otros países, pero con restricción completa para salir. Así que en ese horario donde también comúnmente tenemos una alta cantidad de fallecidos, específicamente en los horarios nocturnos, se vio una reducción importante de fallecidos también, por supuesto, por estas restricciones en el contexto de la pandemia. ¿Qué pasó entonces el año pasado? Al igual que en la década completa, la velocidad ha sido la principal causa de los fallecidos en el tránsito, seguido por la imprudencia del conductor, la imprudencia del peatón y el alcohol en el conductor, pero la velocidad ha sido especialmente grave e importante como problema en el contexto de la pandemia. Y acá un dato muy relevante con respecto a la velocidad, específicamente en zonas urbanas, el año pasado aumentó la cantidad de fallecidos por velocidad. Normalmente tenemos, por ejemplo, en el año 2019, una relación entre fallecidos por velocidad, un 75% en zonas rurales, donde tenemos más altas velocidades, donde hay menos visibilidad también por parte, por ejemplo, para detectar si hay un peatón o un ciclista. Pero el año pasado aumentó en un 28% los fallecidos por velocidad en zonas urbanas, así que un llamado de atención, un problema que estamos detectando que tiene directa relación, por supuesto, con los bajos flujos vehiculares y con el espacio más grande que hay en las calles para correr, para exceder la velocidad. Voy a contar algunos avances en lo que estamos trabajando, pero no son trabajos determinados o digamos, concluidos, sino siguen siendo al mismo tiempo un gran desafío. Así que lo que cuento en parte es avance, pero también son desafíos grandes para seguir trabajando en esa línea. Hemos implementado el año pasado específicamente el Ministerio de Transportes en Chile, un plan nacional de movilidad, haciendo diferentes alianzas para poder tener fondos para invertir en proyectos de emergencia, por ejemplo, ciclovías temporales, zonas peatonales o cruces Tokio, para darle más espacio a la movilidad activa, más espacios, por un lado, para evitar contagios, pero también para responder al cambio modal, al hecho de que hay muchas personas que optan hoy día por la bicicleta o otros ciclos, y en ese sentido se inició ese plan que hasta el día de hoy sigue en marcha con proyectos que los diferentes municipios a nivel nacional postularon y hoy día están implementando sus espacios más seguros, o pistas solo bus, por ejemplo, también de embarcaciones que facilitan finalmente la movilidad activa. En ese mismo contexto también publicamos un libro virtualmente con fichas que
que son una herramienta finalmente para los municipios a nivel local para implementar este tipo de soluciones temporales o soluciones de emergencia. Se ha visto especialmente, y lo dejo más como un desafío, la necesidad para contar con más espacios exclusivos para la caminata, para andar en bicicleta. En algunos puntos del país tenemos ya instalada este tipo de ciclo-recreovías o otros espacios que los mismos municipios instalaron, pero sigue siendo una gran necesidad de aumentar estos espacios para la movilidad activa. Pero quiero hacer una pequeña reflexión con respecto a que hay una gran demanda ciudadana, específicamente con respecto a las ciclovías que deben instalarse, y compartimos plenamente en CONACYT esa necesidad de contar con espacios seguros, de tener más ciclovías, pero no podemos solamente hablar de ciclovías, tenemos que siempre hablar de velocidades, porque no nos sirve solamente hablar de una nueva infraestructura en cuanto a para ciclos, sino siempre eso está ligado directamente con la velocidad. Y para hacer las calles más seguras, uno de los ejes centrales es la gestión de la velocidad y específicamente la implementación de zonas calmas, en general tener el tráfico calmado, zonas 30. Hemos avanzado bastante con una resolución que permite hoy día a los municipios instalar estas zonas de tráfico calmado. Estamos trabajando en una guía y ya hay varios municipios, acá algunos ejemplos, que ya están implementando esto, y es una gran necesidad y un impulso que estamos haciendo hoy, pero queda también como un desafío para tener estas zonas calmas en más lugares del país, porque lo más clave, ya lo hemos dicho, es bajar velocidades para tener calles más seguras. En esa misma línea, también en general hablar de la importancia de aumentar la fiscalización. Una reflexión también, lo que hemos visto, especialmente en el contexto de la pandemia, no podemos solamente tener a carabineros, es decir, la policía fiscalizando velocidades. Necesitamos un centro automatizado. Bueno, en este caso hay un proyecto de ley que estamos tramitando hoy día en el Congreso que hace mucha falta, que lo necesitamos con urgencia para hacernos cargo del gran problema de las velocidades en las calles. Y también hoy día estamos realizando varios proyectos educativos al respecto, radares educativos que se están instalando en diferentes puntos de riesgo de siniestro para sensibilizar a la comunidad sobre los altos excesos de velocidad. Por otro lado, otro eje de trabajo y que también queda como un gran desafío que nos mostró la pandemia, por un lado, la convivencia vial entre vehículos mayores, por ejemplo, el transporte público, buses, y los usuarios vulnerables, por justamente el tema que mencioné de que tenemos un aumento de ciclistas fallecidos, sí que tenemos un trabajo que está hoy día ya concretizándose en una mesa importante con participación de transporte público y con también participación de la sociedad civil para armar capacitaciones, campañas, etcétera. Y todo lo que ha sido también el aumento del uso de la motocicleta en Chile. Creo que Chile, en comparación a otros países de la región, ha sido un país con muy pocas motocicletas. No somos históricamente un país donde hemos tenido mucho la motocicleta en las calles, pero hoy día sí es así, hay un aumento casi explosivo del uso de la motocicleta, especialmente motocicletas de bajas cilindradas para el trabajo de reparto a domicilio. Así que también un tema de seguridad vial que nos interesa mucho avanzar para mejorar las condiciones de seguridad, hacer educación y mejorar las condiciones de todas las personas en las calles. Ahora, llegando al tema de la educación vial, quizás una de las moralejas o lo que nos ha mostrado, por supuesto, y donde hemos avanzado mucho más que quizás hubiéramos hecho sin la pandemia, es toda la parte digital con respecto a la educación. Toda una campaña, un trabajo que hemos hecho para que los niños y los padres puedan tener acceso a cursos de educación vial de forma virtual, videos, charlas, mini capacitaciones que también estamos realizando hoy día de forma virtual a los docentes. Hemos fortalecido en ese sentido el trabajo online con profesores y eso específicamente porque
nos hemos dado cuenta en estos últimos años que si bien en Chile en el currículum escolar está inserta la materia de educación vial, hoy día a los docentes les faltan herramientas prácticas para aplicar esto en el aula, ya sea virtual o presencial. Así que el tema de fortalecer las capacitaciones a los mismos docentes ha sido uno de los focos importantes y que nos ha funcionado bien, especialmente en la modalidad online. Algo muy similar también con otras asesorías o educación que estamos realizando hoy día y que ha tenido un mayor impacto, un mayor alcance también llegando a regiones, por ejemplo, con nuestras asesorías y nuestros cursos a través de la modalidad virtual que antiguamente, si bien hacíamos actividades masivas en terreno, nos llegábamos a veces a los rincones más extremos de nuestro país y eso ha sido una de las fortalezas o también de las cosas positivas que nos ha traído la pandemia. Pero nos queda como gran desafío la educación vial y el cambio modal que hemos visto, el uso, por ejemplo, de la bicicleta y cómo educar a los niños de la más temprana edad cómo moverse seguro en el tránsito, no solamente como peatón, sino también siendo usuarios de ciclos, y por eso vamos a implementar este año por primera vez un programa de educación vial con intervenciones, con capacitaciones a docentes, con campañas que van a llegar a diferentes escuelas. Esperamos también presencialmente de aquí a fin de año, no solamente virtualmente, pero justamente con un enfoque muy importante en la convivencia y, por ejemplo, en el uso de la bicicleta desde la niñez. Y este va a ser un primer piloto en la región metropolitana, en Santiago de Chile, pero esperamos también llegar con este programa a las otras regiones del país en los próximos años. Y con eso termino para darle espacio también a mis colegas, por supuesto. Todo esto se enmarca, por supuesto, en una política y en una estrategia de seguridad vial que hace pocos meses publicamos y que tiene, por supuesto, la visión cero como base, como corazón, y para poder reducir los fallecidos al año 2030 en línea con lo que dicta también las Naciones Unidas. Y esto es un trabajo, y eso es lo más importante, intersectorial, con otros ministerios. Nos falta incluir mucho más el Ministerio de Salud, tener también el Ministerio de Educación, tener a diferentes sectores involucrados en ese trabajo de seguridad y educación vial, y por supuesto también en conjunto con la sociedad civil, con las agrupaciones, con las fundaciones, y que se basan en estos ejes también muy importante como cambio de paradigma. Acá los temas prioritarios de la estrategia son los grupos más vulnerables, los niños, los jóvenes, los adultos mayores y, por supuesto, los usuarios como los peatones, ciclistas y los motociclistas como ejes centrales de esta estrategia de seguridad vial. Espero haberlo hecho más o menos rápido para tener espacio para discusión también. Sí, muchas gracias, Jo. Interesante los datos, la información y efectivamente todos los desafíos que se ha evidenciado en esta pandemia y que se arrastran también, tenemos que decirlo también en nuestro país, ¿ya? Así que muchas gracias por eso y vamos a tener un espacio también para comentarlo. Felipe, todo tuyo el espacio. El micrófono lo prendemos abajito. Exacto. Ya. Perdón. Primero, quiero agradecer este espacio, sin lugar a dudas, y es muy grato volver a encontrarnos después de hace un año estar aquí en este mismo espacio y mirando qué hacíamos y cómo trabajábamos en muchos de los temas que hoy queremos venir y contar en qué vamos. Yo creo que, pues, a todos mis compañeros de panel, para no extendernos mucho, ya Joana nos ayudó, es más, corrigiendo hasta mi nombre por ahí. Vamos aquí, vamos a compartir un poquito la pantalla para contar rápidamente, tratando de ser así de ágil como lo fue Joana. En primer lugar, quiero contarles de manera rápida qué pasó en el 2000, en el periodo, o en particular, cómo ha venido siendo este año y cómo ha venido siendo estos temas de mortalidad en general. Este es un poco el panorama de este año y quiero detenerme aquí un momento
porque este es el primer mes del año. Sin embargo, cuando miramos qué pasó en 2020 con relación a 2019, indudablemente, como lo decía Joana, y creo que es una circunstancia que está muy igual en todos los países, yo diría que latinoamericanos, pero en general del mundo, en la medida en que estuvimos cerrados, pues tuvimos una reducción muy importante en materia de mortalidad, y allí tuvimos un 18% de reducción en Colombia, cuando 2018 y 2019 estuvieron con un número de 24 fallecidos de reducción entre un año y el otro. Eso es poco menos del 1%. Entonces, claramente, toda la reducción de movilidad del año inmediatamente anterior fue muy importante en materia de reducción de mortalidad. Sin embargo, empezamos este año otra vez a tener temas muy similares a lo que tuvimos el año inmediatamente anterior, y quiero detenerme aquí un poco en esto. ¿Cuáles son los usuarios donde estamos teniendo más problemas? El motociclista, miremos el rango etario en donde estamos quedándonos, donde estamos teniendo más problemas de mortalidad, y el peatón, pero el peatón adulto mayor. Y de igual manera estamos teniendo cada vez más usuarios de bicicleta y cada vez más personas moviéndonos en la bicicleta. Entonces, para tener un poco la claridad de cómo fue lo que ha venido pasando en este último año, 1.175 vidas se salvaron en 2020, la meta era 601. Este año hay que salvar, sumado a los dos periodos, 1.271. Llevamos 1.202 en enero, ya estamos mucho más pegados en este momento en el recorrido de este año, pero quiero irme más allá de estas cifras, digamos, de manera rápida. Un tema importante. Aquí en algunos departamentos del país, Colombia se divide en departamentos, tenemos 32 departamentos, pero miremos cómo en departamentos clave se han venido aumentando los temas de mortalidad urbana, sobre todo velocidad. Como bien lo decía Joana, muchas veces nos vamos y pensamos que los temas de mortalidad están hacia lo rural en términos de velocidad, pero está aumentando de manera muy importante en lo urbano. Y simplemente quiero detenerme en esta última parte, en los temas de base de datos, en cuanto a la matriz de colisiones, en nuestra matriz de interacciones. Nuestros motociclistas, que son el actor más vulnerable, su mayor problemática está en el choque contra objeto fijo, el choque con transporte individual y el choque contra el transporte de carga, e inclusive con otra motocicleta. En ese sentido, hemos venido trabajando los temas de educación, que es un poco la invitación del día de hoy. ¿Cuáles son esos desafíos a nivel educativo en materia de seguridad vial en lo que es este año? Sin lugar a dudas, digamos que hay una gran importancia en todos los temas virtuales. Pues estamos conectados hoy en este espacio, viéndonos la cara en tareas importantes de seguridad vial, sacando un pequeño espacio de nuestra agenda sin necesidad de desplazarnos. Sin lugar a dudas, ha cambiado y ha transformado de manera muy importante todos los temas de encuentros. Sin embargo, hay cosas que son muy claves trabajarlas de manera personalizada, y aquí en Colombia hemos buscado generar el intermedio entre los dos, buscando generar pedagogía, buscando en el marco del COVID que lleguemos a todos. Entonces, nuestra primera apuesta ha sido la Escuela Virtual de Seguridad Vial. ¿Qué es la Escuela Virtual de Seguridad Vial? Si ustedes entran a nuestra página web, www.ansv.gov.co, allí tenemos hoy una escuela virtual en donde hay cerca de 200 recursos digitales educativos para formar a niños, niñas y adolescentes, para formar a motociclistas, para formar a conductores de vehículos de carga, que las personas puedan descargar de manera gratuita y que puedan ver, que puedan plantear estrategias de política de formación en seguridad vial. Aquí un tema muy importante, la ley 1503 de Colombia nos plantea tener una cátedra en los colegios. Sin embargo, los docentes no tenían material para poder hacer esta cátedra, y con esta plataforma, que está en su primera fase, vamos a implementar. Ya tenemos 200 recursos digitales, pero vamos a seguir trabajando en esto. Estamos en ese momento en el proceso de contratación de la siguiente fase, pero queremos que los docentes tengan herramientas para poder dar dentro de sus clases tareas de este tipo. Como les digo, esta es la página, y los invitamos a que exploren, a que naveguen, a que encuentren lo que hay allí. Y aquí hay algunos de los temas que podemos encontrar. Hay
temas que están subtitulados, se pueden abrir y usar en celulares, en tablets, en computadores, se pueden disfrutar o en línea o descargar, o usar una memoria o guardarlas en un CD. Son de acceso a cualquier ciudadano, persona, comunidad, institución, no tienen ningún tipo de inconveniente. Y aquí un ejemplo de cómo funciona nuestra escuela en esto. La técnica de cálculo de distancia de 5 segundos permite medir la distancia segura que se debe mantener con el vehículo que visita inmediatamente al frente. Para hacerlo, primero seleccione un punto de referencia, por ejemplo, un árbol, un poste o una señal de tránsito. En cuanto el vehículo de adelante pase frente al objeto de referencia, empieza a contar de la siguiente manera: 1101, 1102, y si antes de llegar a 1105 usted pasa frente a este mismo punto, debe reducir la velocidad, pues esto indica que no está manteniendo una distancia segura. Además de ser una acción sencilla, la técnica de los 5 segundos le permite mantener una distancia segura, con lo cual aporta a la prevención de accidentes viales y a velar por el respeto a la vida de cada actor vial, incluido usted. No lo dude, cuente hasta 1105. ¿Ya conocía esta técnica? ¿Qué otras técnicas conocen o utilizan para calcular una distancia segura? Este es uno de los ejemplos de estos recursos digitales. Tenemos completos, digamos, estos 200 hacen parte de 21 grandes objetos virtuales en donde cada uno va saliendo, y hay temas asociados a diferentes, digamos, condiciones en Colombia, para temas rurales, para temas urbanos, para niños, para niñas, que nos permiten tener a través de diferentes tipos de alternativas y juegos basados en gamificación un proceso de formación. Estos son los principales títulos de nuestros recursos digitales. Los puntos seguros, un espacio que hemos venido teniendo en Colombia, en donde hacemos un acompañamiento mecánico a los conductores en las vías, hacemos pedagogía en seguridad vial, pausas activas, y este recurso digital nos ayuda a entender cómo podemos montar uno para que las empresas, las entidades que quieran implementar uno adicional lo puedan hacer de manera fácil. Cómo montar un plan de movilidad escolar, cuáles son los pasos para poder diseñar e implementar un plan de movilidad escolar, la educación vial preescolar, metodologías desde preescolar, desde el primer grado hasta que termina la educación secundaria, con metodologías, talleres para docentes, actividades lúdicas para niños, niñas y adolescentes, campañas pedagógicas, cómo se hace una campaña pedagógica, cómo se planea, cómo se desarrolla, revisión operacional en el caso de las motocicletas, cómo son los equipos de protección personal para los motociclistas, el frenado correcto de moto, señales, manuales para ciclistas, guía de protección de ciclistas, que además es un tema muy importante. El único actor vial que no redujo mortalidad en el año 2020 fueron los ciclistas, y este año sacamos una cartilla de la guía de protección de ciclistas para que nos veamos desde cada actor vial, el ciclista con cada uno de los otros actores viales, y también entender desde cada lado deberes y derechos, para entender realmente cuáles son esas normas que están aplicando los ciclistas, cómo se frena el transporte de carga, la investigación de siniestros viales, simulador de velocidad. Muy importante esto porque estamos trabajando, ya les voy a contar, en nuestro nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial, Género y Seguridad Vial. Son los títulos de los recursos digitales que tenemos hoy montados en nuestra página, como les digo, para que todas las personas puedan entrar allí. Pero no solamente eso, hacemos capacitación, y esta es una tarea que transformamos del año 2019 a 2020 y 2021, de la seguridad vial se toma tu región. Inicialmente era la seguridad vial se toma tu ciudad, y allí íbamos con nuestros técnicos, trabajábamos con una ciudad toda la semana en términos de seguridad vial, para trabajar con las autoridades, con la comunidad educativa, con la seguridad vial laboral, con conductores de carga de pasajeros, con los actores vulnerables, pero en virtud de la pandemia lo transformamos en un ambiente virtual. Allí cada semana estamos haciendo charlas de diferentes temas de seguridad vial laboral, de seguridad vial escolar, trabajo con actores vulnerables, en fin, con cada uno de estos temas. Hacemos también para planes de movilidad escolar un tema muy específico para que los docentes conecten a través de este vínculo. Se hacen 4 talleres: qué es un plan de movilidad escolar, cómo se mira el enfoque de género y diferencial para la movilidad escolar segura, el pilar de atención a víctimas en siniestros viales y los pasos para tener un plan de movilidad escolar completo.
trabajamos en general con el Ministerio de Educación en tareas tan específicas como entender estos temas de cómo podemos transmitir a los docentes los impactos y las tareas que tenemos en materia de prevención con la seguridad vial infantil. Y finalmente, nuestra Ruta Nacional por la Seguridad Vial, es también un programa que hacemos en calle, es una de las tareas que hicimos en el primer semestre y que en el segundo semestre tendremos un abanico más importante de estas tareas, y es generar en cada departamento o en 86 municipios en particular trabajamos este programa. Colombia, su división está basada en municipios. Hicimos un recorrido en donde en cada uno de estos sitios se tiene un par de días, un vehículo en donde se hacen 10 pruebas, 10 procesos de formación, y los motociclistas especialmente, para todos los sectores está planteada esta ruta nacional, pero ahí se hace formación sobre el uso del casco, sobre cómo utilizar el equipo de protección personal, cómo hacer revisión preoperacional. También vale la pena decir, se generan muchos tips sobre el adecuado uso del casco, la nueva resolución que tenemos en Colombia para el uso del casco, cómo mejorar ese tipo de temas. Eso es parte de nuestras metodologías, pero está en línea de nuestro nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial, que está en línea de tener el sistema seguro, como lo decía Joana hace un momento. Estamos yendo a lo que nos plantea la década de acción, y queremos trabajar quiero que vean mucho el capítulo 4, para dónde queremos ir. Queremos trabajar en velocidades, en vehículos, en infraestructura, comportamiento, normas, atención a víctima, gobernanzas y conocimiento. Estos temas, en general, estamos generando procesos de capacitación dentro de la agencia para poder plantear cómo construir este plan. Tenemos que terminarlo antes de finalizar el año de la adopción del mismo, para que durante los siguientes 10 años podamos implementarlo, teniendo la claridad de cambiar el enfoque tradicional por un enfoque de sistema seguro, en donde lo que queremos es generar la corresponsabilidad, entender que lo que queremos evitar es las fatalidades y los heridos graves, y sobre todo tener un papel del Estado mucho más de líder y de generar consensos entre los diferentes actores, entendiendo una integralidad del sistema que debe pasar por mitigar o evitar mejor siniestros viales, si ya sea el siniestro que el sistema está lo suficientemente perdonador en infraestructura, en velocidad, en vehículos, en los mismos usuarios, si definitivamente ocurre que la atención sea muy oportuna para poder minimizar los siniestros, las fatalidades y los lesionados, y finalmente recuperar a las víctimas de manera lo más completa posible. Estos son los pilares que estamos trabajando. Y para cerrar, quiero decirles, queremos entender el territorio. Para nosotros el territorio es cada una de las zonas del país, porque tenemos particularidades diferentes, como nos pasa en la mayoría de los países de América Latina. Una cosa es en el norte, otra cosa en el sur, otra cosa en la costa, otra cosa en la selva. En cada uno de ellos vamos a tener necesidad de tener un capítulo particular específico en estos temas, en este tipo de mesas de participación, que también son esquemas pedagógicos para construir sobre todo sobre lo colectivo. Eso es un poco lo que estamos haciendo desde Colombia en materia de seguridad vial. Un panorama muy rápido, traté de ser lo más sucinto posible, por un panorama rápido de cómo han sido las cifras, cuál ha sido nuestro enfoque en pedagogía y para dónde vamos en materia de seguridad vial en los siguientes 10 años. No, buenísimo. Muchas gracias, Felipe, por compartir. Ya nos estaban pidiendo la página, esta página educativa, donde la puedes, así que si la puedes dejar ahí en el chat, maravilloso, para conocerla, reconocerla, incorporarla, porque es claramente una muy buen material y diseño. Así que muchas gracias por eso. Es muy sencilla, es www.ansu, Agencia Nacional de Seguridad Vial.gov.co, y ahí está la Escuela Virtual de la Seguridad Vial. Buenísimo. La voy a poner igual en el chat, pero... Perfecto. Muchas gracias, Felipe, por la exposición y por todos los datos y las estrategias que nos mostraste. Sobre todo el capítulo 4, que se ve muy interesante y desafiante de ese plan, ¿ya? Pedro, tu espacio, bienvenido, así que todo tuyo, la pantalla. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias a los que me han antecedido, Joana, Felipe, por la presentación. A ver, voy a compartir esta breve presentación, agradeciendo también a Rolier
y a la Fundación Transitemos de Perú, que nos ha permitido llegar a ustedes. Nuestra preocupación de cuidar la vida y la salud de las personas ha sufrido también un pequeño gran cambio a raíz de la pandemia por el COVID-19. Desde nuestra perspectiva, se ha generado una oportunidad gigante, que es cambiar a modos de movilidad sostenible en las ciudades del país. Y eso plantea dos desafíos que quisiéramos compartir hoy día. El tema de implementar servicios e infraestructura básica para estos modos sostenibles y promover actitudes y comportamientos seguros. Porque hay un riesgo, y el riesgo es el tema de la inseguridad vial al tener más usuarios vulnerables, como lo vamos a notar en la presentación. Hay una estimación de que hay un 3% de viajes que se hacen en bicicleta y un creciente uso de este modo de transporte en las ciudades del Perú. Pedro, disculpa que te interrumpa, sí, pero si lo puedes poner en modo presentación y así a medida van pasando los slides, porque por lo menos yo solamente quedé en la primera y no ha ido avanzando. Lo pones abajo ahí, exacto. Ahí, excelente, ahora, muchas gracias. Sí. Perfecto. Entonces, decía que sí, ha cambiado a un modo sostenible el viaje de las personas. Se hizo un pequeño sondeo a finales del mes de mayo en la ciudad de Lima, y hemos identificado que el 60% de los usuarios encuestados que usan la bicicleta lo hacen hace menos de un año. Eso nos da una idea del cambio que ha surgido y que está sucediendo en la ciudad del país, como una señal profunda de una expectativa ciudadana hacia modos sostenibles de transporte. Desde ya, antes de la pandemia, la mayor cantidad de viajes en área urbana en el país se hace a través de servicios públicos de transporte, y esto la pandemia ha generado pues que haya un modo mucho más sostenible el uso de la bicicleta, y hay, como se observa, más usuarios de bicicleta y también más usuarios que recién comienzan a usar la bicicleta, lo que supone un gran desafío de cuidar la vida de estos usuarios que tienen y que están aprendiendo inclusive a desenvolverse, a convivir en el espacio vial. Esos desafíos lo hemos trabajado desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, en la promoción de infraestructura, de ciclovías, a través de un programa conocido como Promovilidad, que en varias ciudades del país ha destinado recursos para la implementación de ciclovías emergentes, y en la ciudad de Lima, a través de la Autoridad de Transporte Urbano, comenzar a integrar a los servicios de transporte masivo servicios para promover la interconexión modal con la bicicleta. Esto creemos que es fundamental de afianzar, de continuar, y de hecho a partir del año 2020 que se aprueba un reglamento para la promoción del uso de la bicicleta, ha comenzado a surgir diversos instrumentos de gestión normativos que promueven la construcción segura de ciclovías, y también las recomendaciones para el uso de la misma con los usuarios. Por ejemplo, se trabaja actualmente junto con la cooperación internacional para tener una especie de actualización de los manuales de dispositivos de control de tránsito para mejorar el diseño vial en las intersecciones, donde
normalmente se producen los conflictos en el uso de la bicicleta, y eso en determinado momento debe llegar a implementarse a nivel nacional. Por el lado de la promoción de las actitudes y comportamientos seguros, hemos logrado trabajar, dar continuidad a la capacitación a conductores e infractores bajo la modalidad virtual. Hemos logrado poner a disposición de este público de conductores e infractores un aula virtual y un sistema de capacitación en el marco del sistema de control por puntos de las licencias de conducir. Y eso nos ha valido el reconocimiento inclusive de la Asociación Ciudadanos al Día, que en el país anualmente certifica buenas prácticas de la gestión pública. Esto en línea con la búsqueda de que la educación, inclusive a personas más allá de una edad escolar, sigue siendo importante para el cambio de actitudes, de comportamientos. Esto supone asimismo que nos ha abierto una posibilidad de que, similar a lo que contaba en el caso de Colombia, esta plataforma virtual va a permitir también crear materiales, cursos para formación y sensibilización de ciclistas, de peatones y en general, para lo que luego estamos trabajando con el Ministerio de Educación en el Plan Nacional de Educación Vial. De hecho, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha hecho llegar la propuesta formal junto con todos los requisitos normativos que se requiere para su aprobación hacia el Ministerio de Educación, y esperamos lograr la aprobación en el corto plazo para que podamos tener desde el año 2022 a finales del año 2021 toda la preparación de materiales y demás actividades que demanda este plan nacional, y tener un plan nacional de educación vial que tiene un público objetivo de 8 millones de niños, niñas, adolescentes en educación básica, tanto en el sistema público como en el sistema privado, y desde una orientación hacia la educación básica regular, que es la educación convencional, hasta la educación a público especial y a la educación alternativa. Esto con la firme convicción de que tenemos que impulsar la educación bajo dos criterios fundamentales: de garantizar la movilidad segura en los entornos escolares como una práctica de la seguridad vial inmediata a la cual deben acceder los niños, niñas y adolescentes, y una promoción de actividades curriculares, actividades pedagógicas dentro del colegio. Siempre decimos, para nosotros la educación solo puede ser viable en la medida de que lo que se aprende dentro del colegio, al menos los niños, niñas y adolescentes la puedan experimentar en el entorno inmediato, que es alrededor de su colegio. Y eso es la propuesta del Plan Nacional de Educación Vial terminado por parte del Ministerio de Transporte, que está en manos del Ministerio de Educación, y ojalá tengamos pronto el paso que dé a su implementación. Y la pandemia también nos ha generado pues la inseguridad vial que ya comentaban los casos de Chile, de Colombia, y nosotros tenemos estas cifras de enero a mayo del año 2021, gracias a la implementación que se ha tenido del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Podemos tener la satisfacción de contar con información cada vez más
certeras para decidir las políticas públicas. Este tipo de información que estamos mostrando, hace un año veíamos con expectativa de contar cuando lo mostraban las experiencias de otros países, y ahora lo podemos mostrar. Y vemos cómo la participación de usuarios vulnerables en la fatalidad de los siniestros de tránsito es muy alta, ¿no? El 50% de las personas que han fallecido en Perú entre enero y mayo del año 2021 son usuarios vulnerables que estuvieron conduciendo a bordo de una motocicleta, en un 22%, el 3% estuvo en una bicicleta y los peatones 25%, ¿no? Y eso obviamente nos llena de preocupación porque necesitamos focalizar el trabajo con todos los usuarios para la convivencia, pero identificando claramente cómo en estos conflictos en el espacio público está generando esta estadística bastante lamentable. En particular, en el caso de la bicicleta, vemos cómo el año 2020 ha generado un incremento de hasta 28% de la participación de bicicletas en accidentes de tránsito. Y eso se ha traducido en muertes, siniestros viales con presencia de ciclistas, como se muestra, ¿no? Entre enero y mayo al año 2021 tenemos 25 personas fallecidas, que es mucho mayor que lo registrado en los años 19 y 20. Y esperamos pues que las medidas que se estén trabajando y que estamos trabajando se orienten a que pronto podamos mitigar eso. Entonces, frente a esta situación, tenemos el desafío de que, y como conocerán, en Perú estamos en una fase de cambio político, cambio constitucional de la gestión pública, pero tenemos la perspectiva de que podamos aprobar la Política Nacional de Seguridad Vial que estamos trabajando en forma multisectorial en el país, y se pueda implementar a partir del nuevo gobierno, se pueda implementar esta Política Nacional de Seguridad Vial con los objetivos que se alineen a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, y que recoja de la mejor forma los lineamientos como marco, los lineamientos de lo que sea establecido en la declaratoria del segundo decenio de Acción Mundial por la Seguridad Vial de las Naciones Unidas, y con el Plan Mundial de Seguridad Vial que seguramente pronto será publicado, con los seis pilares que para nosotros ha guiado nuestra gestión en seguridad vial, y esperamos que se siga profundizando, mejorando la gobernanza, básicamente el tema de implementar un mecanismo de corresponsabilidad multisectorial en gestión de la seguridad vial, afianzar la capacidad predictiva del Observatorio Nacional de Seguridad Vial que se ha implementado en una primera fase y que debemos implementarlo a mucho mayor nivel, y una serie de trabajos desde el punto de la gobernanza. En usuarios seguros hemos propuesto cambios en el sistema de emisión de conductores, en la integración al sistema nacional de registros y de seguimiento de elaboración del proceso de licenciamiento de conductores motociclistas, que lamentablemente están dispersos en 196 municipalidades provinciales del país, que está fuera de control, y de eso es un gran problema que estamos abordando.
y el tema educativo que les comentábamos, ¿no? Y una serie de otros Perfecto. temas. Entonces, Bueno. ese es nuestro Sí, no, progreso, muchas gracias. nuestros desafíos. Muchas gracias, Pedro, por la información, por efectivamente todo el análisis que nos entrega. Y bueno, y un poco una gran pregunta que me surge, dado de que efectivamente ustedes plantearon los distintos desafíos que efectivamente la pandemia ha dejado, ¿ya? Como el nuevo uso, por ejemplo, el aumento de uso de bicicleta, que eso ha traído también nuevos conductores, nuevos usuarios, de ese modo que efectivamente son más frágiles, más vulnerables, pero también ha habido un aumento sostenible y ha pasado en los tres países un aumento de los fallecidos en motociclistas, en moto, siendo también un actor hoy día relevante, dado en este tiempo también de la pandemia, con el delivery, con las entregas efectivamente de las plataformas digitales. Se han tratado de incorporar también efectivamente cambios en la educación vial y tomándome de ese tema, que creo que nos interesa como Rolier, nos interesa como sociedad civil también escuchar, ¿cómo entonces ha sido parte de la educación vial en estos cambios, en estos desafíos, en esta época tan contingente? Porque efectivamente lo que buscamos es que los nuevos conductores que se sumen a este ecosistema vial efectivamente sean buenos conductores, sean nuevos conductores, pero que sepan las leyes, las normas del tránsito, las leyes actuales, pero hemos visto que hay un desafío ahí pendiente. Entonces, hay un tema de infraestructura, sí, hay un tema de nuevas formas, pero cómo la educación vial en sus territorios, en sus ciudades, en sus países, ha contribuido o puede contribuir a este cambio de comportamiento que perdure a nivel en un periodo obviamente amplio. Felipe. Bueno, empecemos por acá. Yo creo que es muy importante además entender las dinámicas que ahora se mueven en la educación. Los temas, por ejemplo, que yo mostraba de la escuela de gamificación o la escuela virtual que se basa en gamificación para los niños es fundamental para generar esa transformación también, porque en la medida en que los niños, sin trasladarles pues responsabilidad de la transformación en los hogares, sí inciden mucho en el momento de generar ese nuevo pensar, ese tener más seguridad. Por otro lado, estamos también conscientes de todos los temas digitales que cada vez, o mejor, durante este último año, o mejor, yéndonos un año atrás, o año y medio atrás, era imposible pensar en una formación virtual de unas características o unas salas como las que hemos venido teniendo durante estos días virtualmente. Y yo creo que esa nueva forma de ver la educación a través de la pedagogía virtual es muy importante. Sin lugar a dudas, no hay que desconocer que hay que tener presencialidad, sobre todo en ese aspecto, en la seguridad vial, en cómo nos movemos. Es muy importante tener la claridad de mirar cómo toma la motocicleta, de mirar cómo utiliza la bicicleta, cómo se ilumina en las horas de la noche, que es donde estamos teniendo más problemas, por ejemplo, en fatalidades en Colombia. Y es por eso que nuestra pedagogía, como está en las dos líneas, como tratar de tener una pedagogía basada en lo virtual. Veía algunos de los comentarios en qué pasa con la aplicación de la ley 1811 en Colombia, que es nuestra ley de la bicicleta, y allí tenemos que decir, por ejemplo, la guía que yo les contaba, busca eso, busca generar pedagogía fácil, pedagogía que sea, digamos, rotable, por llamarlo de alguna manera, entre diferentes actores y que podamos generar mucho más expansión del conocimiento. Esa es un poco la línea que estamos trabajando en Colombia, pero sin lugar a dudas se vienen unas transformaciones muy importantes. Estamos trabajando en la reformulación de nuestras mallas curriculares, de cuando estamos haciendo la formación. En Colombia tenemos unos centros de enseñanza automovilística y también unos centros integrales de atención cuando las personas tienen infracciones de tránsito, para generar una pedagogía que cada vez sea más abierta y más dinámica. Para poner un ejemplo, nuestros vehículos en Colombia han venido migrando a hacer vehículos automáticos en los últimos 10 años, no la gran mayoría, pero sí mucho más. Hace 10 años era muy extraño ver un vehículo automático en Colombia, cómo se mueve, cómo se maneja y cómo además los elementos de seguridad son tan importantes.
entender y que las personas comprendan que es un control electrónico de estabilidad también es parte de nuestra tarea. Próximamente saldrán piezas comunicacionales buscando temas de estos para que cada uno además nos ayude a exigir tener realmente elementos de seguridad vial. Yo creo que ahí está el reto, como Buenísimo. pensar en esa nueva normalidad y que hay que mezclar lo virtual con lo presencial, pero sobre todo con una pedagogía de fácil llegada. Muchas gracias, Felipe. Muy, muy interesante el abordaje. Joe. Sí, bueno, coincido totalmente con Luis Felipe, la importancia de dejarle herramientas a los docentes, de capacitarlos a ellos, porque en muchos casos nos preguntan por qué no existe en Chile una asignatura de educación vial en la escuela. Aquí al menos no lo tenemos y se aborda de forma transversal, pero para que eso ocurra y que los profesores realmente incluyan eso en las diferentes asignaturas, necesitan herramientas, necesitan capacitaciones, necesitan el conocimiento de seguridad vial, que en muchos casos no lo hay. Así que ahí también la herramienta virtual nos ha ayudado muchísimo. Y específicamente hoy día, nuestra estrategia de cómo llegar con la educación vial a los niños y niñas es a través de los valores. Yo creo que no hablemos solamente de la ley de tránsito, de enseñarle cómo se ve una señal pare o cómo cruzar en rojo o no cruzar en rojo, cruzar en verde, sino también enseñar valores que finalmente hacen que los niños y las niñas en el futuro sean personas más integrales, sean personas que sepan moverse en el tránsito y que tengan una mejor convivencia en las calles. Ese es el foco, el hablar de valores, de responsabilidades, de empatía, más que solamente dictar una clase frontal, digamos. Y con respecto, muy brevemente, Claudia, tu pregunta con respecto a las motos. En Chile tenemos un caso muy especial que históricamente no hemos tenido un problema de seguridad vial con motociclistas. Es algo bastante nuevo en nuestro país en comparación a otros países de la región que ya han lidiado con este tema hace mucho tiempo. Hoy, cada día más motociclistas en la calle, cada día más inseguridad con respecto a los motociclistas y por eso ahora estamos armando todo un programa de educación a los nuevos motociclistas, que en muchos casos son repartidores que también vienen de otros países. Así que la próxima semana vamos a iniciar una campaña especialmente para motociclistas. Así que si vienen muchas cosas en esa materia en el futuro, al menos en Chile. Buenísimo, yo. Vamos a estar atentos a eso, entonces. Muy pendiente. Pero... Sí, coincido con Felipe, con Joana en el abordaje de la importancia de la educación vial y sumaría la necesidad del ejemplo y la práctica para el aprendizaje de valores o de todo lo que se enseña dentro del aula, ¿no? Por eso nosotros incidimos en la necesidad de que al menos el entorno inmediato de las escuelas deben tener condiciones mínimas de seguridad para el desplazamiento de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Y eso como aspecto fundamental y de largo plazo para cambiar conductas y comportamientos. Por el lado de la educación, en específico para conductores, para nosotros es fundamental y estamos trabajando en incorporar un módulo de enseñanza durante el proceso de formación de conductores para que reconozcan y aprendan valores, habilidades para convivir en el espacio público con otros usuarios que han surgido, en particular el de la bicicleta, ¿no? Y eso, en el caso ya de los usuarios motociclistas, para nosotros hay varios retos. Uno de los retos que comentaba es, por ejemplo, integrar la base de datos, los registros que existen en 196 municipalidades en una sola, y a partir de eso comenzar a hacer seguimiento de la calidad de evaluación, de formación que se hace con los motociclistas, y a ello sumarle un programa de formación, de capacitación, sensibilización sobre el uso de elementos de seguridad tan elementales como el casco, por ejemplo, que en muchas zonas del país todavía no se usa como una práctica de seguridad, ¿no? A veces solo lo usan cuando ven un efectivo policial cerca, un patrullero, y después que pasan el tramo lo sacan
porque las condiciones a veces geográficas, por ejemplo, hacen que, climáticas, principalmente hacen que los usuarios prefieran ir al aire libre con la cabeza, ¿no? Entonces, sin conocer o desconociendo los riesgos a los que se exponen, ¿no? Entonces, esos son nuestros retos que tenemos por el lado de motociclistas. Excelente, gracias Pedro. Bueno, nosotros desde Relief, que somos organizaciones de la sociedad civil que trabajan efectivamente en red, ve un poco la educación vial de manera transversal, porque por ejemplo nos gustaría que hoy día las personas mayores también se suban a la bicicleta, pero tienen miedo, entonces también tenemos que generar estrategias para llegar a ellos y para incluirlos en la dinámica también vial, ¿ya? También en perspectiva de género. Creo que hay mucho abordaje y muchos desafíos también que hay que generar. Y una última reflexión, así para ir redondeando y terminando este espacio que ha sido muy rico en información, en estrategia. ¿Cómo ustedes, Perú, Chile, Colombia, pudieran o podrían trabajar en red? ¿O ya lo hacen? Estoy pensando, por ejemplo, escalar, copiar e imitar ciertas estrategias que se están haciendo y que efectivamente hoy día somos países que somos muy parecidos, tenemos muchas fragilidades en común, muchas fortalezas también en común, y han podido trabajar en red, compartiendo dinámica. Joe. Felipe tiene la palabra. Felipe. Vamos a contar algo muy similar, porque estamos en conjunto en Oisem. Sí, no, hemos venido haciendo temas en conjunto, cómo tú trabajas las licencias, cómo miras el control, y hacemos reuniones con temas específicos en la red. Yo creo que lo que hemos venido haciendo en América Latina, en encontrarnos, en hablar, en hacer, en entender y en volver latinoamericano, muchos de los temas de sistema seguro ha sido como un contarnos entre nosotros. Yo creo que ha sido un tema muy interesante este último año que nos ha generado ese acercamiento a la luz también todas estas nuevas formas de ver la vida a partir del COVID y de cómo nos acercamos a través de la virtualidad. Ha sido un tema muy interesante, no solamente con América del Sur, sino también con Centroamérica, con situaciones, por ejemplo, en nuestro caso muy similares, en el caso de la motocicleta, en cómo funciona el tema del casco, como bien lo dice Pedro, buscar como estrategias y metodologías, y ahora participamos muy seguido en talleres del uno y del otro. Joana nos ha acompañado en temas de niños, niñas y adolescentes en las últimas semanas, y hemos venido construyendo, yo creo que una red mucho más sólida durante este tiempo, digamos, en medio de la pandemia, y también ha sido no solamente hacia afuera, sino hacia adentro en el país. En Colombia hemos venido generando una red de observatorios territoriales, por ejemplo, para poder conocer y poder plantear soluciones en función de la evidencia. Yo creo que ha sido un tema de trabajo muy interesante. No sé, Joana, no solamente con Chile, sino con Argentina, con Costa Rica. Hemos venido en diferentes aspectos como construyéndonos, y con la CAN también hicimos unas tareas muy interesantes en el mes de diciembre en particular. Absolutamente, Luis Felipe, creo que es muy importante lo que se ha generado como red. Un poco lo que dice Claudia, aquí no hay que inventar la rueda. En la seguridad vial hay buenas prácticas que funcionan en nuestros países porque somos muy parecidos, tenemos problemas muy similares, así que no hay que empezar de cero, hay que también aprender de nuestros vecinos, de nuestros colegas de la región, y creo que se ha generado una buena red y ojalá se vaya agrandando, porque justamente ahora que estamos mucho más conectados, antiguamente nos juntábamos una vez al año en un encuentro internacional y hoy día comúnmente tenemos este tipo de iniciativas, como también hoy día de intercambio de experiencias, de buenas prácticas, y bueno, también aprovechando entonces de agradecer a Claudia, bueno, a Relief, a todas las agrupaciones por tomar el tema de la seguridad vial y finalmente agrandar esa red de contactos, porque es muy necesario también toda la visión de la sociedad civil en todo esto. Así que para nosotros quizás el valor más grande es también la participación de las agrupaciones de la sociedad civil en este trabajo de seguridad vial. No, gracias, Joe. Gracias, Felipe. Un honor estar en red y saber que ustedes también trabajan en red. Así que, Pedro, algo que quieras sumar.
Sí, por complementar. supuesto. Desde que asumimos la gestión en seguridad vial, tuvimos la idea que menciona Joana, de que no hay que descubrir la pólvora. De hecho, hay mucha experiencia internacional de buena gestión en seguridad vial. Y nos hemos reunido con Joana, con Felipe, para diversos temas en los cuales en Perú tenemos todavía algunos añitos de retraso, como en la gestión de velocidades. El Observatorio de Seguridad Vial hemos estado tocando la puerta varias veces del Observatorio Nacional de Colombia para ver la experiencia de cómo se ha implementado. Y este espacio creo que debemos continuarlo, sea quien sea las gestiones que sucedan en los países de espacio, y agradeciendo también la promoción que hace Relief y todas las organizaciones que han posibilitado este encuentro y muchos otros encuentros de los cuales estamos participando de forma continua. Bueno, muchas gracias Pedro, muchas gracias Joana, Felipe por su tiempo. Yo sé que tienen una agenda extremadamente intensa y darnos este espacio para compartir, reflexionar con esta red también de sociedad civil que efectivamente tomamos la educación vial como una estrategia de cambio de comportamiento segura, activa, saludable, es lo que primamos. Así que un honor haber podido compartir este espacio y que sigamos trabajando en conjunto. Martín. Bueno, gracias Claudia. Bueno, quería agradecerles también, obviamente, nuevamente a Luis Felipe, a Joana, a Pedro, por estar aquí nuevamente con nosotros. Súper interesante. Queríamos justamente, así como recién decía Joana, esto de articularnos, de conocernos, tanto el sector público, el privado, la sociedad civil, los organismos internacionales. La verdad que tuvimos 2 días de agenda súper ajetreados, tratando de entender cómo en estos 8 o 9 meses que pasó el encuentro anterior, que estuvimos en agosto del año pasado, cómo cambiaron las cosas en algún punto, en otras lamentablemente seguimos igual, pero también mostrando buenos ejemplos que en nuestro continente se están haciendo y tratando de fomentar el interés de articular entre nosotros y de dejar de hacer esfuerzos aislados para poder vincular y poder aprender de los otros, que creemos que es fundamental. Y ahora los invitamos a que nos acompañen. Yo quiero agradecer para cerrar a todos quienes hicieron posible este encuentro. Por un lado, a las empresas que nos estuvieron acompañando y que realmente hicieron posible que nosotros podamos ofrecer este evento. Tuvimos más de 300 participantes entre ayer y hoy que estuvieron accediendo a esta plataforma, a Seguros La Caja, a Teojama Comercial, a Total Energies, que nos estuvieron acompañando. También al Global Road Safety Facility del Banco Mundial, que nos estuvo acompañando y estuvimos haciendo una sesión en el día de ayer. Quería agradecer muy especialmente a todo el equipo de las organizaciones que hacen RORIEV, de la Fundación CABAT, de la Fundación Transitemos, de la Fundación de Espacio, de la ONG NoChat, de Jóvenes Salvaguarda, a Claudia, Jessica, Daniela, Clever, Pamela, que estuvieron dándole forma. Desde febrero estuvimos dándole forma. En lo particular también a todo el equipo de MINU, que estuvo llevando adelante esta actividad y que estuvo en la parte de atrás, muy especialmente a Sofía, a Juan, que fue nuestro administrador y que estuvo lidiando con entrando y saliendo los oradores, permitiendo y solucionando los problemas técnicos, a Ignacio, Lucía, Irina, que festejó su cumpleaños en este encuentro también y que eso no generó ningún problema. A todos agradecerles muchísimo. La verdad que esta actividad es una articulación y es un ejemplo de poder articular entre muchas organizaciones que ya venimos hace 5 años trabajando juntos en el continente para justamente tratar de correr los límites de lo que se hace en educación vial y poder justamente entender cómo la educación vial es parte importante de la seguridad vial. Obviamente no de lo que se entiende la educación vial tradicional, que es poco activo, poco empático, poco adaptado justamente a, como decían antes, ¿no? al público, ¿no? Que va evolucionando y que va cambiando y que necesitamos nuevos esfuerzos para justamente ir atrás de cómo van cambiando nuestras sociedades y los desafíos que nos va generando, y tratamos volcarlo todos los días en lo que hacemos cada una de nuestras organizaciones, que es bien diferente y bien rico, y en este caso justamente reflexionando y acercando a muchísimas otras organizaciones, activistas que estuvieron acompañándonos. Para terminar, los voy a invitar a todos, incluyendo a ustedes también si tienen unos minutos, porque como dijimos antes, parte de esto es articular. Nosotros en la parte de la izquierda tenemos una sección de networking, que es como un speed dating, es conocer gente 3 minutos aleatoriamente para justamente vincularnos. Y también tenemos un montón de stands para conocer qué están haciendo otras organizaciones.
Como les dijimos durante ayer y hoy, todo lo que pasó aquí está grabado y lo editaremos y las próximas semanas lo compartiremos para poder no solamente revivirlo nosotros, sino compartírselo a otras personas que lamentablemente quizás no se enteraron del evento, no pudieron estar estos días por sus agendas, porque queremos y estamos convencidos que es importante que justamente cuanta más información haya y cuanta más experiencias haya, más rico va a ser y mejor impacto vamos a poder tener en nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias a todos. Joana, Pedro, Luis Felipe, es un honor para nosotros que se hayan hecho un rato en su agenda para acompañarnos. La verdad que es algo que valoramos muchísimo y que se los agradecemos muchísimo, porque también muestran que el trabajo de la sociedad civil es importante y está para acompañar, para articular, para correr un poquito los límites también, pero que es importante poder trabajar juntos. Y a todos quienes estuvieron participando, el chat explotó de preguntas, explotó de presentaciones, los pizarrones que pusimos de Jamboard, hay un montón, se los recomiendo a todos que puedan verlo, porque ahí están los datos de todos los que quisieron dejar sus datos, porque la idea de esto justamente es poder articular, poder conocernos y poder pensar que juntos podemos lograr mejoras en la seguridad vial y en la educación vial en nuestras ciudades. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos estamos despidiendo. Los invitamos a todos a ir a networking, ir a la expo. La plataforma va a quedar abierta, como dicen arriba, 2 horas y 40 más. Es decir, tenemos tiempo para buscar todo. Hay algunas presentaciones en los stands que pusimos de algunos oradores. Es para usarla. Y después, una vez que terminemos, vamos a estar compartiendo las próximas semanas, cuando ya descansemos un poquito, pudiendo justamente compartir todo el contenido que aquí se generó. Muchísimas gracias y hasta el año que viene, entonces.